Hola, ¿se escucha bien? Sí. Feliz sábado, una vez más. Vamos con un poco más de fuerza, de ganas. Feliz sábado. Ahí suena mejor, ahí está lindo. ¿Estamos contentos de estar el segundo sábado en la casa de Dios o no? Segundo sábado del año, ¿sí? Qué bueno, para mí es un privilegio. Como dijo ese, mi nombre es Lucas. Yo estoy en Neuquén desde agosto. Desde agosto hasta diciembre hice una campaña que es la campaña de tercero, que nosotros le llamamos la residencia de evangelismo, que básicamente es dar estudios bíblicos, estar con los hermanos, hacer algunas visitaciones y demás. Y después, ya a partir de diciembre hasta marzo, arranco mi residencia pastoral, que ya estar en las juntas, aprendiendo de los hermanos que tienen más experiencia, porque yo recién voy arrancando, ¿no? Entonces ir haciendo mis armas, digamos. Estoy con mi esposa Gisela. Ella vino en noviembre, así que nos vamos a quedar juntos trabajando especialmente con 3 iglesias, con la iglesia de Limay, de Balsa y de 12 de octubre. Con esas 3 iglesias, pero bueno, ir recorriendo todo el distrito. Así que es un privilegio, un placer poder estar con ustedes en esta mañana. El tema de esta mañana, cuando ese me preguntaba, danos algún versículo, algún dato, yo hice el título, si alguno lo recuerda. ¿Lo recuerda? Simón, ¿me amas? Y ya es como que lo expolié un poquito y ya más o menos pueden saber de qué se va a tratar el sermón. Y vamos a estudiar la vida de este discípulo, la vida de Pedro. Hay un quiebre en su vida que puede ser el mismo quiebre que puede estar pasando vos en esta mañana. Vamos a abrir juntos la Biblia en Juan capítulo 21. El último capítulo de Juan. Y antes de leer la Biblia, acompáñenme con una oración. Querido Padre, ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo no solamente toque nuestro corazón, sino que también toque nuestra razón para poder tomar decisiones para vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 21, mi título de mi Biblia dice, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de la muerte de Cristo, hay un encuentro y se aparece a 7. Dice el versículo 1 lo siguiente. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón, que siempre era prepotente, podríamos decir, que siempre era exaltado, que era el líder del grupo, toma una decisión. Y dice el versículo 3, Simón les dice, voy a pescar. Ellos dijeron, bueno, Simón, vos sos el líder, tenés la voz cantante, vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Ahora yo me pregunto, ¿qué hace Simón Pedro pescando si él tenía un ministerio o no? ¿Sí o no? ¿Qué hace Simón Pedro volviendo a esa vida pasada, a la vida anterior, a la vida de pescador, si él tenía un ministerio? Y no solamente que él va a pescar, sino que se lleva también a sus compañeros. Y a veces el líder hace eso, arrastra y no toma buenas decisiones. Y a veces en la iglesia pasa lo mismo. Somos líderes, no tomamos buenas decisiones y arrastramos a otros hermanos también. Por eso vamos a estudiar qué le pasó a Pedro, por qué Pedro vuelve a su vida pasada, porque el testimonio de Pedro seguramente, yo me lo imagino, era así. Yo era un pescador, un simple pescador, y Cristo entró a mi barca, hizo un milagro y me llamó a ser un pescador de hombres. Ese es el testimonio que yo me imagino de la vida de Pedro. Y por donde iba Pedro, seguramente que ese era su testimonio. Y ahora, Pedro, si vos caminaste un ministerio con Cristo, ¿qué haces volviendo a tu vida pasada? Y él volvió a lo que sabía hacer, él necesitaba comer, necesitaba vestirse.
Y los discípulos también. Entonces dijeron, bueno, vamos a volver a nuestra vida pasada. Ya se fue Cristo, bueno, parece que era todo color de rosa, los milagros y demás que vivimos juntos. Ahora, ya está, se acabó. Entonces deciden volver a la barca. Pero vuelven a la barca y no tienen éxito. Y ahora vamos a analizar en esta mañana qué es lo que lo llevó a Pedro a volver a esa vida, a volver a la barca. Vamos a leer juntos varios versículos. Y hay 4 etapas en la vida de Pedro que lo hacen tomar esta decisión. Y pueden ser las 4 etapas en nuestra vida que nos hacen tomar la misma decisión en vez de avanzar, de retroceder, de volver para atrás. Primera etapa, vamos juntos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Dice así, Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y miren la respuesta de Simón. Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Este es el primer quiebre en la vida de Simón. Un Simón seguro de sí mismo. Un Simón que me imagino, no te gastes en orar por mí, ¿por qué no orás por el traidor de Judas? Y a veces nos pasa a nosotros en la iglesia lo mismo. No, pero yo estoy bien espiritualmente, no necesito la visita del pastor, del anciano, no me visiten porque yo estoy bien. Ya estoy bautizado, en la visita que voy haciendo la gente dice, ya estoy bautizado, que no necesito nada más. Tengo una relación con Dios desde casa, si voy a la iglesia los hermanos son medios hipócritas, entonces me quedo acá. Y la decisión de Pedro es una decisión que estaba seguro de sí mismo. Y ese es el primer error que tenemos. No quiero hablar, o sea, no estoy diciendo que no hay que tener autoestima ni nada de eso, no. Sí hay que confiar en uno mismo y saber de lo que uno es capaz. Pero cuando nosotros nos confiamos en nuestra vida espiritual, decimos, no, yo estoy bien. Me levanto temprano, oro, leo la Biblia, vengo los sábados, doy el diezmo, canto, doy ofrendas, tengo pacto, como hablábamos en la escuela sabática. Cuando estamos seguros de nosotros mismos, Satanás va trabajando despacito para que nosotros volvamos a la vida pasada, a la vida anterior. Y este es el primer quiebre que tiene Pedro, un Pedro seguro de sí mismo. Vamos a la segunda etapa de su vida, para ir entendiendo un poquito más por qué Pedro toma esa decisión. Lucas 22, el mismo capítulo, versículo 54, dice lo siguiente. Lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. ¿A quién? A Jesús. ¿Y Pedro qué hacía? Estaba al lado de él, al lado de su maestro. ¿Qué dice su versión? Lo seguía de lejos. Y ese es el otro error que tenemos nosotros como cristianos. No, pero yo no quiero cargos en la iglesia, yo no me quiero comprometer con la iglesia. Yo quiero seguir a Jesús de lejos. Si total estoy bien. Ese es el segundo error en la vida de Pedro, que lo toma la decisión de ¿qué? De volver a esa barca, a su vida pasada. El estar lejos de Jesús es la peor decisión que podemos tomar nosotros. Y quizá el año pasado, porque recién vamos 2 semanas de este 2023, quizá el año pasado, el 2022, estuviste lejos de Jesús. Y quizás venías a la iglesia y aparentabas estar cerca, pero realmente estabas bastante lejos. Porque había otro discípulo que era Juan, que tenía el contacto con el sumo sacerdote. ¿Y Juan dónde estaba? Juan estaba cerca, lo más cerca posible que podía de Jesús. Pero Pedro, por miedo, no, yo me voy lejos, yo no quiero estar con él. Mirá si a mí también me crucifican. Pero Pedro, ¿vos no habías dicho que ibas a ir hasta la muerte? ¿Pedro era un buen amigo o un mal amigo? Yo creo que no era tan buen amigo, más o menos flojito. Hay un dicho que lo busqué y dice así.
Los amigos se cuentan 2 veces. En las buenas para ver cuántos son y en las malas para ver cuántos quedan. Interesante. Y si Jesús tenía que contar con Pedro, y no, mejor, como no cuento, Pedro. Entonces vamos entendiendo por qué ese Pedro toma esa decisión de volver a su vida pasada. Vamos comprendiendo, se va manteniendo lejos de Jesús. Vamos a la tercera etapa en la vida de Pedro. Juan 18:18. Y esto de ir en los diferentes evangelios, leyendo y demás, nos sirve porque cada uno da un detalle diferente de cómo fue la historia de estos momentos. Y dice así Juan 18:18. Estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban también con ellos. Estaba Pedro en pie calentándose. ¿Qué haces, Pedro, con los guardias que están abofeteando a Jesús, que lo están insultando? ¿Qué haces ahí? Y el Señor en esta mañana te pregunta, ¿qué haces con esos amigos que no te están acercando a Dios? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces el viernes de noche en esa reunión que te invitaron, que sabías que no tenías que ir? No, pero es una cena de fin de año con los compañeros del trabajo, ¿qué tiene de malo? Que sabés que no tenés que ir. ¿Qué haces ahí? Es más, a veces nosotros pedimos consejos a personas que no deberíamos pedir el consejo, porque sabemos cuál va a ser su consejo, entonces nos vamos a sentir aprobados. Porque si vamos a una persona realmente que quiere el bien y nos da el consejo, nos choca. Entonces, ¿qué hacía Pedro calentándose con personas que no tenía que estar? Esa es la tercera etapa en la vida de Pedro. Y vamos a la cuarta etapa en su vida. Y vamos a leer Mateo 26. Mateo 26. Versículo 69 hasta el 74. Mateo 26, 69 hasta el 74. Estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Tenés algún rasgo de cristiano? Vos también estabas con él. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y acá vamos a ver 3 sucesos en su vida que lo llevan a tomar esta decisión. En el primer momento lo niega. No sé lo que está diciendo. No sé, yo no voy a la iglesia los sábados. Te habrás confundido con otra compañera del trabajo. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. ¿Qué hace Pedro ahora? Pero él lo negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. En la primera, niega. En la segunda, niega y jura: no conozco a ese hombre. Pero Pedro, ¿cómo no vas a conocer a ese hombre si vos estabas caminando sobre las aguas? ¿Cómo no vas a conocer a ese hombre y lo vas a negar si restauró tu familia, sanó a tu suegra? ¿Cómo no vas a conocer a ese hombre, Pedro, y lo vas a negar y sos capaz de decir: no conozco a ese hombre, si él te llamó en esa barca? Ahora, ¿cuántas veces nosotros negamos a Jesús? Cuando nos dicen en el trabajo, nos preguntan: ¿por qué vos das el 10% de lo que ganás a una iglesia? Mirá el pastor con el auto que anda. Y nosotros hacemos oídos sordos y no queremos responder. Cuando nos preguntan: ¿pero por qué vas el sábado si todos van el domingo? Pedile a tu pastor el permiso y que te dé el sábado. Vení a trabajar el sábado. Y nosotros, por miedo, por vergüenza, por no saber cómo responder, y evitamos. ¿Cuántas veces nosotros negamos a Jesús en nuestro diario vivir? ¿No somos a veces igual que Pedro? Negamos y hasta juramos no conocerlo.
Dice el versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos. O sea, vos sos Pedro de ellos. No me digas que no sos cristiano, porque vos sos cristiano. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Y si en algún momento tuviste una relación con Dios profunda y hoy no la tenés, siempre va a quedar algún rasgo de Cristo en tu vida. Siempre. Es inevitable. Y muchas veces pasa esto en el trabajo. ¿Por qué nosotros los cristianos en el trabajo hacemos una milla más y los demás nos tienen envidia? Porque lo hacemos como para Cristo. Siempre va a quedar un rasgo si nosotros tuvimos una relación con Dios. Siempre. Entonces, acá se rompe esta relación. Él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué dice su versión? Cantó el gallo. Pero Pedro, vos dijiste que ibas a ir a la cárcel y ibas a morir conmigo. Ibas a crucificarnos juntos. No, pero lo dije porque era eufórico, no pensé. Es un proceso y Satanás no entra en nuestra vida y de un día para el otro dejamos venir a la iglesia. Es un proceso, empezamos sin leer la Biblia en la semana, sin orar. Este sábado está lindo para ver un videito en YouTube y nos quedemos en la mañana el sábado, si total en la pandemia lo hacíamos. Está lindo. Y el sábado siguiente, y bueno, ya no vamos al culto joven. Y el miércoles de oración ni hablar, no, ya no. Entonces pasa eso. Es un proceso que Satanás va poniendo un peldaño, otro peldaño para que tu relación con Dios se quiebre. Y eso es lo que hizo en la vida de Pedro. Se quebró la relación porque él negó. Él negó y juró. Y acá, digamos como que ya rebasó el vaso. Él niega, jura y maldice, y no me quiero imaginar las palabras que habrán salido de la boca de Pedro, a Cristo, que un día lo llamó. Y quizás en esta mañana vos negás a Cristo, jurás que no lo conocés, les das la espalda y hasta a veces maldecís, no con tus palabras, sino con tus actos. Lo ofendés. Y ahí se rompe la relación, ahí quiebra la vida de Pedro. Ahora entendemos por qué Pedro está pescando de vuelta, porque necesitaba comer, necesitaba vestirse. ¿Se entiende por qué llega hasta ese punto? Porque hay un proceso en la vida de él. Y a veces nosotros, como cristianos, juzgamos a un hermano, decimos, uy, este hermano nunca viene. Y no sabemos qué proceso él está pasando por el cual no viene, o lo visitamos para conocer el proceso. Hay una canción que me gusta mucho que es de Compás Compuesto que dice caminar en tus zapatos. Y me gusta porque hay que ponerse en el zapato del otro y caminar lo que el otro anduvo y estuvo. Mis padres se separaron cuando yo tenía 1 año y nunca viví con mi papá y mi mamá que yo tenga un recuerdo. Y a los 8 años, mi papá es de Bolivia, se fue de mi casa, se fue y no apareció más. 20 años después, la semana pasada, hablamos 1 hora, porque mi hermano fue hasta Bolivia, se encontró con él y demás. Y lo primero que me sale a mí es juzgarlo. Che, viejo, te fuiste 20 años. Y ahora querés volver y hacer como que si todo estaría bien. Y ahora, cuando yo voy analizando esto, me hago esta pregunta. ¿Qué fue lo que le hizo a él tomar esa decisión de irse 20 años? Yo no lo sé. ¿Qué fue lo que le hace al hermano que hoy no está tomar la decisión de irse de la iglesia? No lo sé. Y a veces nosotros juzgamos y decimos, uy, pero este hermano no viene. Pero no sabemos lo que está pasando esa persona por la cual hoy no está en la iglesia. Seguimos con este relato de la vida de Pedro. El deseo de toda la gente es página 659, dice lo siguiente: el discípulo de Cristo que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio
Niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Si yo disfrazo mi fe porque no quiero sufrir que se burlen de mí porque soy adventista, lo niego igual que Pedro. Dice la página 657. Nunca fue tratado un criminal en forma tan inhumana como lo fue el Hijo de Dios. Nunca. Pero una angustia más intensa desgarraba el corazón de Jesús. ¿Cuál era? Ninguna mano enemiga podría haberle asestado el golpe que le infligió su dolor más profundo. A él le estaban pegando, lo abofeteaban, lo escupían, lo insultaban, pero había un dolor más profundo en su corazón. Mientras estaba soportando las burlas de un examen delante de Caifás, Cristo había sido negado por uno de sus propios discípulos. Y lo que más le duele al Señor es que nosotros le demos la espalda cuando Él nos está llamando, cuando Él quiere reconciliarse con cada uno de nosotros. Y quizá el año pasado no fue tan bueno espiritualmente y el Señor te dice, mira, te traigo una hoja en blanco, recién vamos 2 semanas de este año, empezá de cero, reconciliémonos. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? No importa lo que hiciste, ¿eh? Y no estoy hablando de que la gracia es barata, no. Estoy hablando que el Señor te dice, empezá de cero. Este 2023. Vamos a Lucas 22, 61. Lucas 22, 61. Lucas 22, 61 dice lo siguiente. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo me imagino, ¿cómo habrá sido la mirada del Señor? Nosotros en mi época, cuando éramos niños, y nos peleábamos, decíamos, cucharita, cucharón, no me junto más con vos. Así decíamos nosotros, ¿viste? O por ejemplo, ahora quizá te bloquean del celular si estás peleado y ya está, ya está, te bloqueo del Instagram, del Facebook, del celular, listo, ya está. No veo tus estados, nada. Pero la mirada de Cristo no es una mirada que te juzga por lo que vos hiciste y por haberlo negado. Es una mirada de compasión, es una mirada de amor. Y es increíble porque el Señor te mira a los ojos y Él conoce el dolor que vos estás sintiendo por haberlo negado, por haberlo dado la espalda tanto tiempo, por no ponerlo en el primer lugar que Él se merece. Te mira a los ojos y te dice, no te preocupes, empecemos de cero. Es una mirada de amor. Nosotros entre hermanos a veces esa mirada no la tenemos. Tenemos una mirada, uy, este hermano de vuelta se equivocó. Este se va a rebautizar de nuevo. ¿Cuántas veces hay que rebautizarlo? Eso es lo que pensamos en nuestra mente. Y el Señor no es así, porque Jesús es amor. Y te mira y te dice, no importa, empecemos de nuevo, reconciliémonos. Estemos juntos. En la página 659 del Deseado de todas las gentes dice lo siguiente. Mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Y el Señor te mira fijamente, a nosotros nos mira fijamente, que somos a veces pobres discípulos, que decimos ser seguidores, pero con el momento de la verdad no seguimos a nadie. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Pedro mira al maestro, pero no ve ira en su mirada. Por el contrario, ve amor. Y el Señor te mira a vos y te mira con amor, no te ve con ira. Aunque a veces nosotros le demos la espalda.
Así que Pedro, después de esto, dice el versículo 62, sale corriendo y llora amargamente. Y yo me imagino sale corriendo, defraudé a mi maestro, lo negué 3 veces, le dije que íbamos a ir hasta la muerte, a la cárcel, a fuego con él, y en la primera de cambio, me desaparezco, lo niego, le doy la espalda. Entonces, pongámonos en el lugar de este discípulo. Su corazón estaba destrozado. Él había caminado con Cristo. Él había tenido una relación con Él. Y ahora en el momento de la verdad lo niega a su maestro, sale corriendo y va llorando desconsoladamente, y corre y no sabe a dónde ir, y se encuentra en el Getsemaní. Va hasta ese lugar y se tira llorando y recuerda que el Señor le dijo que tenían que estar orando los discípulos para que su fe no les falte, para que en el momento de la tribulación ellos puedan estar firmes. Y ninguno de los discípulos hizo eso. Y ahí estuvo también el error en la vida de Pedro. Pero Dios es un Dios de otras oportunidades, de segundas oportunidades. Por eso vamos a leer Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Y ya estamos en el momento de la resurrección. Dice el versículo 6, pero Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. El versículo 7, pero id, decid a sus discípulos, ¿y a quién? Dice su versión. Y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. ¿No podría relatar Marcos, decile a sus discípulos, y listo, porque Pedro era un discípulo, sí. Pero el Señor sabe que en el corazón de Pedro hay aflicción, sabe que en el corazón de Pedro hay una carga que no puede llevar, y Él le quiere dar tranquilidad. Y acá empieza la reconciliación. Porque Jesús, el ángel le dice, decile a los discípulos, y a Pedro tengo una cuantita pendiente con él, que ahí la vamos a arreglar, ahora la vamos a arreglar. Ese es el Dios que yo conozco, que es un Dios de segundas oportunidades. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. No importa qué hiciste esta mañana o qué hiciste anoche. El Señor te dice, reconciliémonos, estemos a cuenta. Caminemos este año juntos, vas a ver las bendiciones que tengo para tu vida. Mírame a mí, no mires a los costados. Ahora entendemos por qué Pedro volvió a su vida anterior. Todos los momentos que él estuvo pasando, todos los momentos que él, esas luchas que habrá tenido en su corazón, lo llevaron de vuelta a lo que él sabía hacer, simplemente pescar. No tengo que comer, necesito ir a pescar. Necesito vestirme. Y como era la voz cantante, también lo lleva a los demás discípulos. Ahora sí volvamos juntos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 habíamos leído hasta el versículo 3, ahora vamos a leer el 4 en adelante. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dijeron, no. Y él les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y Pedro y Juan, esto ya lo conozco, a este encuentro. ¿Cómo me va a decir que eche la red a la derecha? Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y Jesús, en su misericordia que tiene con cada uno de nosotros, vuelve donde todo comenzó, donde lo enamoró, donde conquistó a Pedro
en una barca. Él no había pescado nada cuando lo había llamado y le había dicho, ahora Pedro ya no vas a ser un pescador, ahora vas a ser un pescador de hombres. Y Jesús vuelve al mismo lugar, porque estaban en el mar de Galilea y todo comenzó en el mar de Galilea. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, che Pedro, el Señor quiere reconciliarte con vos. Es Él, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué hizo? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. No sé si habrá nadado, no habrá nadado, lo hizo caminando, se tira al mar, más o menos unos 100 metros. Y ahí estaba su maestro, a el que había negado. Ahí estaba su Salvador, el que lo había llamado a ser discípulo. Y el Señor en esta mañana viene a tu orilla de tu vida, y te pregunta, ¿cómo estás? ¿Necesitas que nos reconciliemos? Porque yo estoy dispuesto a empezar de cero. Versículo 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y Jesús le dice, vengan, coman conmigo. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Yo me imagino ese desayuno entre Pedro y Jesús, porque no se habían encontrado. Y ese, un desayuno amargo, me imagino yo. Con Pedro, con ese sabor ahí. Yo lo negué a mi maestro. Yo dije que iba a ir a muerte con él. Y no cumplí lo que dije. Versículo 15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le responde, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde, ¿qué le respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? ¿Me querés? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y miren la respuesta de Pedro. La respuesta de Pedro no fue como ese Pedro impulsivo, ¿no? Señor, te quiero. La respuesta de Pedro fue así. Señor, tú lo sabes todo y sabes que a veces puedo fallar. Tú sabes que te quiero. ¿Cuántas veces negó Pedro? 3. ¿Y Pedro? ¿Cuántas veces le dice el Señor si lo amaba? 3. Estamos a cuenta. No hay nada. Para mí, siempre vas a ser el mismo discípulo, el que yo llamé ahí, en esa barca, al principio. Y el Señor te dice en esta mañana, empecemos de cero. Te doy una hoja en blanco. ¿Cómo la vas a escribir este año? ¿La vas a escribir conmigo, tomado de mi mano? Porque si la escribís lejos de Dios a esa hoja, vas a pasar lo que le pasó a Pedro. Y el Señor no quiere que pases eso. Vamos a tomarnos un minuto para poder orar, para que nuestra relación con Dios en este año sea una relación genuina y cuando nosotros estemos a punto de caer, cuando las fuerzas ya no nos den porque no podemos seguir, el Señor nos ayude. ¿Nos tomamos un minuto para orar por esto? Querido Padre,
Te damos gracias porque en tu palabra podemos encontrar esperanza, podemos encontrar salvación. Y quizás el año que pasó, o ya estas 2 semanas de este 2023, estamos viviendo lejos de ti, por diferentes circunstancias. Pero queremos pedirte que nos ayudes a vivir contigo, que nos ayudes a tener una relación genuina para nunca negarte, para nunca separarnos de ti, Señor. Solo no podemos hacer, por eso necesitamos que nos ayudes. Necesitamos que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros para no negarte, al contrario, para contar ese amor inmenso que tienes por cada uno de nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.